Hola chicos, es un gran gusto poder continuar explicándoles a través de este medio lo relacionado a el juicio oral. En este video vamos a ir desglosando cada una de las procedencias de este juicio y explicándolas. Esto ustedes lo tienen que complementar con el material de aprendizaje que sea proporcionado. Antes de verificar toda la procedencia del juicio oral, es oportuno, considero, tener siempre en mente cuál es el trámite o cuál es el esquema de un juicio oral. Recordemos que esto es sin incidencias. Obviamente se compone de una demanda, un emplazamiento. En una primera audiencia, recordemos que siempre se da una conciliación, la contestación de la demanda o las actitudes que la parte demandada vaya a tomar. Una segunda audiencia y una tercera audiencia si y solo si no se ha podido concluir con la fase de las pruebas, y por último pues una sentencia, la cual se va a emitir ya sea en un plazo de 5 días si se han llevado a cabo todas las etapas y no ha ocurrido nada, o si existe como una actitud de la parte demandada, un allanamiento o una confesión, pues en el plazo de 3 días. El primero de los juicios al que vamos a hacer alusión es el juicio oral de ínfima cuantía. Este es conocido como un proceso in voce y en un poco más adelante vamos a ver por qué. Em, por razón de la cuantía, pues son competentes los jueces menores cuando el valor que se está litigando no exceda de 10.000 quetzales, esto de conformidad con el acuerdo 2-2006, salvo que se trate de asuntos de familia, pues cuya ínfima cuantía queda establecida en la suma de 6.000 quetzales de conformidad con varios acuerdos que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, que son el 43-97, 5-97 y el 6-97. En este caso, la demanda, la contestación y las diligencias se harán siempre de palabra y se va a dejar constancia en un libro que se lleva o que se tiene, mejor dicho, en un órgano jurisdiccional, así como obviamente la resolución que vaya a emitir el juez. Contra esta resolución no cabe ningún recurso y además en esta clase de proceso pues no se va a gravar a las partes con ningún tipo de gastos, ya sea con costas y obviamente tampoco con honorarios de ninguna clase, ¿verdad? La incomparecencia del demandado en este tipo de proceso se le tiene como una confesión de los hechos afirmados por la parte actora. En cuanto al juicio oral de menor cuantía, debe tenerse establecido que se promueve en esta vía pues aquellos procesos en los cuales se pretende una sentencia de condena y cuyo monto se encuentra determinado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia. Este acuerdo nosotros ya lo habíamos estudiado en clase, así que solamente les pediría que lo puedan leer para estar recordándose. En cuanto al juicio oral de alimentos, debemos de recordar que para iniciar el análisis al respecto debe recordarse que el Código Civil en el artículo 278 pues establece que la denominación de alimentos va a comprender todo lo que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, asistencia médica y también la educación, así como la instrucción del alimentista cuando aún pues es menor de edad. En este sentido, los alimentos deben de ser proporcionados según las circunstancias personales y obviamente pecuniarias de quien los debe, ¿verdad? Y obviamente también de quien los está recibiendo o quien los pretende recibir, pudiendo pues aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades que tenga el alimentista y la fortuna del alimentante. Esto sin ningún tipo de restricción, es decir, que no existe un mínimo de procesos que podrían solicitarse en ese sentido y mucho menos un máximo. Esto puede variar siempre hasta llegar obviamente al momento en que el alimentista pues ya no necesite de esa situación, ¿verdad? Para entablar una demanda de alimentos basta con la presentación de cualquiera de los títulos que se menciona en el artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil para que el juez pueda proceder a darle trámite.
Sin embargo, en el artículo 212 también, al cual ya se hizo alusión en un momento, se establece que solo que uno de los títulos es el testamento, lo cual es un poco contradictorio con el artículo 22 del Código Notariado de Guatemala, pues el mismo establece que los testamentos y donaciones mortis causa eh, no pueden consultarse por cualquier persona, sino únicamente por los otorgantes, mientras estos pues vivan, ¿verdad? Exceptando con ello el principio de publicidad. Entonces, en atención al título discutido, puede analizarse que solo deben presentarse el testimonio de la cláusula donde se reconoce el hijo y no es el testamento completo al cual podría interpretarse, ¿verdad? El juez tiene la facultad de ordenar una pensión alimenticia provisional, pero recordando que el juicio oral en esta materia es de carácter urgente por la misma naturaleza que se está diligenciando, ¿verdad? Sin perjuicio de la restitución que debe hacerse a la persona en caso de que la misma pues sea absuelta de una obligación. En el artículo 279 del Código Civil se establece que el juez, a su libre arbitrio, puede decidir que los alimentos no se otorguen en dinero, sino que en especie. Esto pues quedará a criterio del juez y de las peticiones que se realicen siempre dentro de la demanda. En esta clase de procesos, el demandante puede pedir pues cualquier clase de medidas precautorias, las que deberían de ordenarse sin ningún trámite o sin más trámite, ¿verdad? Sin necesidad de prestar garantía de conformidad con lo que debe de conformidad con lo que se establece en el artículo 214 del Código Procesal Civil y Mercantil, disposición que pues concuerda con el artículo 12 del párrafo segundo de la Ley de Tribunales de Familia, que establece que cuando un juez considera necesaria pues, la protección de los derechos de una parte antes o durante la tramitación de un proceso, puede dictarse de oficio o a petición de parte toda clase de medidas precautorias, las que se van a ordenar sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Entonces, haciendo un análisis de esas normas, se podría decir que es una de las excepciones del artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece el otorgamiento de garantía para que pueda pues ejecutarse una medida precautoria. Y en ese orden de ideas, pues el artículo 292 del Código Civil establece que la persona obligada a dar alimentos contra la cual haya sido o haya existido una necesidad de promover juicio para obtenerlos, pues podría garantizar eh, por suficiente la prestación de ellos, ¿verdad? Con una hipoteca, si tuviera bienes hipotecables y obviamente que son los bienes inmuebles, ¿verdad? O, por ejemplo, una fianza o alguna otra seguridad que el juez considere pertinente. Como puede apreciarse en la explicación que se les ha proporcionado hasta el momento, pues el juez que conoce de un juicio oral de alimentos tiene amplias facultades para poder dictar cualquier tipo de medida precautoria, ¿verdad? Además de tenerse presente que el Código Penal pues también regula un capítulo relacionado al incumplimiento de los deberes, siempre de la prestación de alimentos. Esos se encuentran de los artículos 242 al 245, ¿verdad? Del cuerpo normativo que se ha citado. Además debe recordarse que debe tenerse en consideración también siempre lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que hace alusión a la obligación de prestar alimentos. El juicio oral de alimentos puede terminar si el demandado pues incurre en rebeldía, pero no a la inversa. Es decir, que si la parte actora incurre en rebeldía, entonces el juicio pues no termina, ¿verdad? Si el demandado incumpliera con su obligación, se procederá inmediatamente al embargo y al remate de los bienes suficientes para cubrir el importe de la pensión alimenticia o el pago, ¿verdad? Si se tratara de una cantidad en efectivo.
Ahora, si se hubiese otorgado garantías específicas como la hipoteca, la prenda o la fianza, la ejecución debe ser por la vía de premio para el caso de la hipoteca y de la prenda y por la vía ejecutiva común para el caso de la fianza, pero sin perjudicar pues a la parte actora. Recordemos un poquito y situémonos en el artículo 283 del Código Civil en relación a quienes están obligados a prestar alimento. Y encontramos como respuesta que los obligados son recíprocamente a prestarse alimentos, pues los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos, ¿verdad? Cuando el padre de familia por circunstancias pecuniarias o personales, pues no tenga la posibilidad de proporcionar los alimentos y la madre tampoco pudiera hacerlo, ¿verdad? Entonces la obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por el tiempo que dure la imposibilidad del padre. En cuanto al juicio oral de rendición de cuentas, tenemos que esta obligación pues la tienen asignada a las personas a quienes se les ha atribuido por disposición de la ley o por un contrato, ¿verdad? Es decir, aquel que ha administrado bienes ajenos está obligado a rendir cuentas de acuerdo a lo que establece el artículo 1515 del Código Civil. En la realidad, pues existen muchas personas que en cualquier momento podrían ser obligadas a rendir cuentas. Por ejemplo, pueden mencionarse a los albaceas, a los administradores de la mutual, tutores, depositarios, interventores, administradores de bienes de los menores, ¿verdad? Incapaces, ausentes, presidentes de asociaciones, incluso podríamos hacer alusión a los alcaldes municipales. En esta clase de juicios, los casos de sentencia o los resultados de las sentencias podrían ser, por ejemplo, primero, la aprobación o improbación de las cuentas, cuando sí se haya rendido cuentas durante el juicio y se hayan aportado pruebas. Otro resultado de la sentencia podría ser la condena del pago de saldo que resulte de las mismas, ¿verdad? Que el juez podría aprobar la rendición de cuentas de conformidad con los resultados que se ofrezcan de la prueba que se ha aportado en el juicio, pero determinar pues también un saldo a favor del actor a cuyo pago pues se ha condenado al demandado. Una tercera opción de la sentencia podría ser la condena de daños y perjuicios que se fijarán, pues ya sea de una manera prudencial por el juez, para el caso de la rebeldía, pues a rendir las cuentas, o de una improbación de las mismas, tomando como base las afirmaciones del actor, ¿verdad? En ambas hipótesis, el juez se estima prudencialmente los daños y perjuicios tomando como base las afirmaciones del actor. Recordemos que acá el juez tiene amplitud de decisión en cuanto a estas circunstancias también, ¿verdad? Una cuarta circunstancia en relación a la sentencia podría ser la condena del pago de intereses legales de las costas, y esto operaría cuando se ha determinado la existencia de un saldo deudor. Una quinta circunstancia podría ser la fijación del plazo dentro del cual debe hacerse el pago, ¿verdad? Y esto puede ser en cuanto al pago del saldo resultante, siempre de los daños y perjuicios o de los intereses legales, según sea el caso. La absolución del demandado podría ser otra circunstancia de la sentencia, esto siempre con base en que no estaba obligado a rendir cuentas, ¿verdad? En todas las circunstancias anteriores se representaron pues ciertos resultados que podrían derivarse de la sentencia, pero en este último que es la absolución del demandado es cuando se haya desvirtuado la obligación de rendir las cuentas, ¿verdad? El juicio oral de división de la cosa común nos remonta al artículo 492 del Código Civil y establece que ningún propietario pues está obligado a permanecer en una mancomunidad. ¿Cuándo de ellos pues pueda pedirse en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la división esté debidamente establecida por la ley, como podría suceder, por ejemplo, en el régimen de propiedad horizontal, en la cual los elementos y partes comunes se han de mantener en división forzada, mientras
obviamente dure ese régimen, ¿verdad? Siendo nulo cualquier pacto en contrario. Acá tenemos que verificar el artículo 534 del Código Civil. Para llevar a cabo la división de la cosa común, pues es necesaria la intervención de un partidor que deberá tener la calidad de un notario. Y ojo con esto, porque acá hay varias críticas en relación a esa circunstancia de que el notario sea el partidor, porque recordemos que no se tiene tanta pericia en relación a esta circunstancia, porque se trata de terrenos a los cuales hay que aplicar fórmulas técnicas para la partición. Entonces, en todo caso, debería de ser algún ingeniero agrónomo, ¿verdad? Para esa circunstancia. Pero recordemos que un notario también se puede auxiliar de otro técnico, que en este caso sería el ingeniero, para poder realizar esta circunstancia, ¿verdad? Eh, Sin embargo, por ser la división de la cosa común material del juicio oral, se aplican las normas del mismo y por supletoriedad, cuando corresponda, pues siempre las normas del juicio ordinario. Sin embargo, por la misma naturaleza, pues los artículos 219 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues incluyen normas que son específicas para este juicio. El juicio oral de división de la cosa común procede cuando los copropietarios pues no están de acuerdo, caso en el cual procede pues la petición de la división de la cosa común o en su caso la venta en pública subasta, ¿verdad? En estos dos presupuestos son lógicos porque no todas las cosas admiten una comodidad en relación a la división, ¿verdad? Por ejemplo, un vehículo no lo vamos a partir en dos o en tres, sino que ahí es más lógico pues la venta, ¿verdad? Y cuando eso sucede, procede entonces, como decía, la venta en pública subasta y será el producto de la venta lo que sea. Entonces ahí sí ya se reparta, o sí, se reparta a prorrata o en partes iguales entre los condóminos, ¿verdad? Es necesaria la declaración judicial de la división de la cosa común cuando existan intereses de menores ausentes, incapaces o del Estado. Un aspecto que únicamente por una cuestión técnica es recomendable observar es que no debería hablarse de una división de la cosa común, sino una división de la cosa, pero en común, por tratarse de una copropiedad. Son cuestiones técnicas nada más. El juicio oral de declaratoria de jactancia. Bueno, etimológicamente la palabra jactancia ustedes lo pueden buscar y saben que proviene de un vocablo latino que podemos decir que se denomina iactancia. Esto significa que es una alabanza propia, es desordenada, es presuntuosa, ¿verdad? La jactancia entonces implica la ostentación pública por el jactancioso de una pretensión jurídica respecto de un tercero, atribuyéndose pues determinados derechos reales o bien pues ya sea acciones o en contra del mismo, ocasionando con ello pues perjuicios materiales y morales al verdadero titular del derecho que se está discutiendo. Implica la ostentación pública por parte del jactancioso de una pretensión jurídica respecto a un tercero, que se está atribuyendo determinados derechos reales o crediticios o bien de acciones, ¿verdad?, en contra del mismo, ocasionando con esto pues perjuicios materiales y morales al verdadero titular del derecho discutido. Cuando se define la acción de jactancia como la facultad de iniciar una demanda para obtener mediante el pronunciamiento judicial, pues una declaración relativa al derecho cuestionado. La importancia de todo esto va a radicar en mantener un orden cierto de las relaciones sociales, pues las actitudes del jactancioso indudablemente van a conducir a un estado de incertidumbre en cuanto a los derechos de las personas. Bajo ese orden de ideas, entonces la acción de jactancia se define como la facultad de iniciar una demanda para obtener mediante el oportuno pronunciamiento judicial una declaración relativa al derecho cuestionado. La jactancia significa una alabanza propia, desordenada o presuntuosa. Con la acción de jactancia se obliga a otra persona a demandar, lo que quiere decir que en cierta forma esta persona se ve
coaccionada a demandar y si no desea soportar las consecuencias jurídicas de su omisión, ¿verdad? Al demandar a dicha persona se le cambia la situación jurídica de las partes procesales porque quien era el actor en el juicio de jactancia será demandado en lo que se inicia, ¿verdad? Lo que provoca variación de la carga de la prueba. El juicio de jactancia configura uno de los casos en que se obliga a una persona a demandar, los cuales están mencionados en el artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere a la provocación de la demanda. En el artículo 225 del cuerpo citado, o sea, del Procesal Civil y Mercantil, eh, inspirado en el artículo 541, pero no del procesal civil y mercantil que conocemos ahora, sino que del el Código de Enjuiciamiento Civil y Comercial de la provincia de Córdoba, pero en Argentina, es como un poco de derecho comparado lo que estamos haciendo, ¿verdad? Se establece que la declaratoria de jactancia va a proceder contra todo aquel que fuera de juicio se hubiera atribuido derecho de los bienes del demandado, como por ejemplo créditos o acciones en contra del mismo. El juicio de jactancia, por ser de naturaleza oral, debe sujetarse a todas las normas ya explicadas, pero el Código Procesal Civil y Mercantil trae normas especiales de acuerdo con su naturaleza, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden leer en los artículos 226 y 227, donde se establece que el actor, además de cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, que lo hemos abordado en múltiples ocasiones, que sería el 61, 106, 107, 108, debe expresar también en qué consiste la jactancia, cuándo se produjo, los medios por los que llegó a su conocimiento y debe formular la petición para que el demandado pues confiese o niegue los hechos que se les están imputando, ¿verdad? Otros asuntos que pueden seguirse en el juicio oral de conformidad con el numeral séptimo del artículo 199 podría eh, ser, por ejemplo, cuando el legislador está facultado para determinar en la ley que algunas controversias se sujeten a un juicio oral, ¿verdad? O bien que las partes por convenio puedan establecerlo y así con esto, pues obtener un objeto y favorecer la implantación de la oralidad.